Muy buenas tardes para todas, somos Samudio Jessica y Cerveto Fernanda y vamos a comentarles sobre el orientalismo en el Facundo de Domingo Faustino Sarmiento. Las ideas no se matan. Sarmiento, 1845. Han pasado largos años desde la lucha entre unitarios y federales, desde nuestro comienzo como nación. Los conflictos por el poder y la búsqueda de un país llevó a grandes figuras de nuestra historia a pelear por sus ideales. Por un lado, los unitarios buscaban que Buenos Aires sea el centro del poder unificado para controlar el resto del territorio, mientras los federales luchaban porque cada provincia tenga su propia autonomía. Allí aparece la figura de don Faustino Sarmiento, que se une al ejército unitario teniendo varias luchas contra Facundo Quiroga, lo que le obliga a exiliarse en Chile. Al regresar a Argentina, en 1836, tuvo grandes diferencias con Juan Manuel de Rosas, lo que lo obligó a exiliarse nuevamente en 1840. 5 años más tarde, en un diario de aquel país, comienza a escribir Facundo. Allí narra la historia del caudillo federal Facundo Quiroga y se refiere a Rosas como grandes atrasadores y salvajes, un gran problema para su ideal de progreso que estaba orientado hacia un modelo europeo occidental. El Facundo pretende demostrar la barbarie que representa Rosas, a través de las acciones que realiza Facundo Quiroga en su lucha por su ideal unitario. Allí quedó plasmado su concepto civilización y barbarie, donde la idea era poblar extensos territorios de la Argentina y mostraba la gran necesidad de civilizar a todos los pueblos que vivían en el campo, ya que el gauchaje, para él, era sinónimo de vagancia, salvajismo, atraso y falta de cultura. Retomando el Facundo, Sarmiento busca contar a través de su biografía la Revolución Argentina, representando al caudillo federal como el encargado de esparcir su barbarie. Si bien su escrito aborda la vida de Facundo, Rosas es el gran protagonista, ya que para Sarmiento él es el artífice del retraso y barbarie que se sufre en el territorio nacional. Hace un recorrido contando cómo se vive en las diferentes provincias, en donde identifica las diversas razas que viven en el territorio, tanto españoles, de orígenes indios, gauchos, árabes. Sarmiento afirma que el gran favor que la providencia depara a un pueblo, el gaucho lo desdeña, viendo en él un obstáculo opuesto a sus movimientos. Sarmiento, 1845. En esta frase hace hincapié al gaucho como el gran culpable del atraso civilizador. En otra de sus frases sostiene que Facundo Quiroga son la vulgaridad que no merecían entrar, sino episódicamente en el dominio de la historia. Sarmiento 1845, página 14. Para él, el caudillo era la manifestación de la vida argentina, donde se hacía presente la injusticia y violencia, aspectos que para Sarmiento no permitían el progreso de la sociedad. Para Sarmiento, todas estas razas que habitaban el suelo argentino fuera de Buenos Aires era una deshonra, y compara las colonias alemanas o escocesas que vivían en Buenos Aires con las provincias donde la gente no está civilizada, haciendo gran énfasis en su ociosidad, ineficacia con la industria, su estilo de vida harapiento y de pobreza. En el segundo capítulo del Facundo se enfoca en lo poético, donde surge la literatura nacional debido a su caracterización a los tipos de gauchos que se podían encontrar en el territorio: el gaucho vaqueano, el cantor, el malo y el rastreador. Por otro lado, Sarmiento en sus páginas cataloga renombrada a veces a Juan Manuel de Rosas como un tirano, y si bien en un comienzo refiere que su intención no es nombrarlo, ya que esto humilla y agravia la historia argentina, lo refiere en reiteradas oportunidades como el gran culpable de la barbarie. En cuanto a la idea o comparación que aparece en Facundo con respecto al orientalismo, en palabras de Altamirano y Sarlo, 1997, es innegable que Sarmiento era sensible a las fantasías del exotismo,
tanto del literario como del político, y el Facundo lo prueba. En cuanto a la idea o comparación que aparece en Facundo con respecto al orientalismo, en palabras de Altamirano y Sarlo, 1997, es innegable que Sarmiento era sensible a las fantasías del exotismo, tanto del literario como del político, y el Facundo lo prueba. Sarmiento comparaba las costumbres arraigadas de los pueblos bárbaros con las formas del orientalismo, haciendo interpretaciones muy subjetivas. Él refiere que solo se puede recibir la luz de Europa, ya que todo lo que esté más allá de ese territorio todavía no se está preparado para ser recibido. Es así que compara al árabe con el gaucho, porque en Facundo su provincia y formas de gesticular le recuerdan a Palestina. El ideal de Sarmiento como una puerta de progreso es la ideología de que la civilización se encuentra en modelos europeos, considerando a las personas de Buenos Aires como cultos, civilizados, pero el resto de la Argentina considerados bárbaros e irracionales. Para finalizar, podemos reflexionar lo siguiente. El ideal de Sarmiento inició su camino a concretarse cuando asumió como presidente, ya que se encargó de copiar fielmente modelos europeos de educación, trayendo educadores de otros países del mundo, los que consideraba civilizados. Pero si hay algo que Sarmiento nunca logró fue deshacerse de nuestras raíces, de nuestro pueblo gaucho, que tanto despreciaba Sarmiento. Hoy son las bases de la cultura y tradición de nuestra Argentina. Por otro lado, nuestro país aceptó una organización de Estado federal en su Constitución, lo que le dio el poder a las provincias de decidir alejado de los ideales unitarios de Sarmiento. En la actualidad, en ciertos lugares se viven situaciones de discriminación racial, como los pueblos originarios Huichi en la provincia de Chaco y las comunidades Com en el interior de la provincia de Formosa, perpetuadas por el imaginario colectivo que consideran a estos pueblos y culturas poco civilizadas. Muchas gracias.